Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a este seminario dedicado hoy a los temas centrales de la contratación pública. Yo voy a dar enseguida la palabra a los miembros de la mesa, pero antes quisiera, en primer lugar, agradecer a los ponentes que hayan aceptado tan amablemente nuestra invitación para formar parte de la mesa. Son todos profesionales reconocidos, dedicados a la contratación pública, algunos desde la vertiente pública y otros desde la privada y otros desde el punto de vista académico. También quiero agradecer a la Facultad por el apoyo para la organización de la jornada y a la Universidad de Deusto, al Aula TIC, por el apoyo técnico para la grabación de la misma. Y a todos los presentes por su asistencia a este seminario. Bueno, que no va a ser jornada, estoy acostumbrada a la jornada que veníamos haciendo otros años, que va a ser más bien un seminario, ¿no? Entonces, la dedicación de una jornada o de un seminario, de una actividad académica dedicada a la contratación, pues no es nueva, es algo que viene siendo casi una tradición. Desde hace unos 5 o 6 años, por estas fechas, solíamos hacer un encuentro dedicado a la contratación pública o privada. Este año la novedad es que nos hemos centrado en la contratación pública y además que lo hemos vinculado al experto en contratos públicos. Es un experto que oferta la facultad como título propio y lo hemos vinculado como actividad formativa ligada al mismo. Por ese motivo se va a grabar el contenido íntegro del seminario y se va a poner a disposición de los alumnos del curso, que lo podrán visualizar con posterioridad cuando ellos lo estimen necesario. Yo no voy a entrar lógicamente en el tema de la mesa, en aspectos técnicos, porque no es un área en el que yo trabaje directamente, pero sí que quiero llamar la atención sobre el momento tan importante en el que nos encontramos en esta materia, ¿no? Como todos los que estáis aquí sabéis sobradamente, se aprobaron unas directivas en el 2014 que están pendientes de transposición en este momento en el derecho español, que se hará a través de un proyecto de ley que lleva su periodo de tramitación ordinario y que se está alargando en el tiempo, y que por ello ahora nos encontramos con una directiva que está pendiente de transposición. Entonces, aunque hay algunas partes que, como ellos dirán, pues tienen efecto directo en la medida en que las previsiones sean claras e inequívocas, ¿no? O como ya ha dicho nuestro tribunal, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida que eso es así, pues es, creo yo, necesario ir conociendo cuáles son esos aspectos que ya son claros e inequívocos y que son vinculantes directamente para los aplicadores de esta normativa, y desde otro punto de vista, los que no lo sean, pues cuáles son los criterios interpretativos orientadores que nos pueden mover en estas materias. Y yo, sin más, le cedo la palabra a la moderadora de la mesa para que ella reparta el tiempo como estime necesario, doña Begoña Arroita-Jáuregui Jayo, que es asesora jurídica del órgano administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y sin más, pues a tu disposición. Hola, buenos días a todos y gracias por haber asistido a esta sesión. Voy a comenzar haciendo un resumen de cuál es el contexto jurídico en el que nos hallamos o en el que nos movemos ahora hoy en día los operadores jurídicos, que tenemos que aplicar los contratos, la normativa sobre contratos públicos. Y empezaré con una frase que me la recordó Javier, que además es plenamente aplicable a la situación en la que estamos viviendo, y es que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. ¿Qué es lo nuevo que tenemos en contratos públicos? Pues, como ha indicado Inmaculada, las nuevas directivas de los contratos públicos, que se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de marzo del año 2016, y que son 3 las directivas. Una es la de los sectores clásicos, que viene a sustituir a la Directiva 2004/18. La segunda es la que regula los procedimientos de adjudicación en los denominados sectores especiales, y la tercera es una directiva del todo novedosa, que es la Directiva de Concesiones. A todo esto no tenemos que olvidar que las directivas modifican las directivas de recursos, en el sentido de que actualmente tanto el recurso especial, la reclamación y los supuestos especiales de nulidad tienen que coincidir plenamente con los contratos que son regulados por las directivas de contratos públicos. El deber de transposición de estas directivas finalizó el 18 de abril del año 2016 y desde entonces no tenemos nada. Es decir, se iniciaron la tramitación de los proyectos de ley, tanto de la Ley de Contratos del Sector Público como la Ley de Sectores Especiales. Se han remitido al Congreso de los Diputados. En este momento están en la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Se han publicado también las enmiendas que se han realizado a ambos proyectos de ley. Para la Ley de Contratos del Sector Público se han presentado más de 1000 enmiendas. Para la Ley de Contratos de Sectores Especiales, cerca de 91. Sabemos que en la Comisión las están analizando, las están estudiando, pero por lo que sabemos o lo que nos ha llegado es que en este momento están bloqueados. El reglamento interno no permite que acudan expertos a esas sesiones, a las sesiones de debate de las enmiendas. Sabemos que los grupos parlamentarios, cada uno tiene sus líneas rojas y en este momento, por lo que nos ha llegado, están por el artículo 40 y no sabemos. Cabe la posibilidad de que, por ejemplo, todos los partidos de la oposición se pongan de acuerdo para introducir unas enmiendas en un determinado sentido. En ese sentido, tal vez el Gobierno pudiera retirar el proyecto de ley, etcétera. ¿Esto qué significa? Que en este momento tenemos que aplicar el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pero está afectado por las directivas. Las directivas, una vez que ha finalizado su plazo de transposición, tienen un efecto sobre la normativa interna claro. Al margen de las multas o del bloqueo de fondos europeos que se puedan imponer a España, empiezan a desplegar, como ha dicho Inmaculada, aquellos artículos que tienen un contenido claro, preciso e incondicionado, empiezan a aplicar una serie de efectos, que es el efecto directo, fundamentalmente. Este efecto directo significa que las normas de derecho interno que se opongan a esas normas de las directivas, que son claras, precisas e inequívocas, se ven desplazadas por las directivas europeas. ¿Esto qué conclusiones o qué puede significar? Pues significa, en primer lugar, que las normas del texto refundido de la Ley de Contratos que se oponen a estas directivas quedarán desplazadas y se aplicarán las normas que tienen efecto directo de las directivas. Segundo, también nos obliga a realizar una relectura del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en consonancia con las normas o con lo que indican las directivas. En este contexto, siendo conscientes de que nos hallábamos en una situación de gran inseguridad jurídica, los tribunales y los órganos de resolución de recursos contractuales decidimos elaborar un documento, que es un documento de trabajo, en el que se analizaban los artículos de las directivas que tenían efecto directo o no, que podrían tener efecto directo o no. En ese grupo de trabajo participó Javier, o sea que al final del seminario, en la parte de preguntas, si tenéis algunas dudas, etcétera, pues él, estoy segura de que os los va a poder responder perfectamente. Ese documento, si os interesa, está publicada en la web del órgano administrativo de recursos contractuales, de tal manera que si os hace falta aplicarlo podéis acudir a él. Además, se han publicado más documentos que analizan el efecto directo. Está también la resolución de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que es la resolución de 16 de marzo del 2016, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 66 de 17 de marzo de 2016. También hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, que es el informe 1-2016, y luego hay otro documento que es una recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, publicada también en el Boletín Oficial del Estado de 8 de abril de 2016, que analiza el DEUC, cómo hay que rellenarlo y en qué supuestos es obligatorio. El DEUC es el Documento Europeo Único de Contratación. Pues bien, una vez que en estos documentos, bueno, podéis acudir para ver cuáles son las normas que tienen efecto directo. En este contexto, con las directivas que además introducen grandes novedades, en el seminario sobre contratación pública se ha decidido abordar cuatro temas fundamentales. El primero de ellos está relacionado con la integridad con los procedimientos y es el que expondrá Fernando Canales y se refiere a contratación pública, integridad y corrupción. Como sabéis, y no hace falta incidir más en este tema, la corrupción es algo que está aflorando o que lo vemos en los medios de comunicación constantemente y últimamente además está focalizado en los procedimientos de contratación pública, que parece que han sustituido a los procedimientos urbanísticos, que era donde se focalizaba hace unos años la materia de contratación o la materia de corrupción. La contratación pública además concurre en una serie de factores que hacen que florezcan este tipo de conductas.
Hay que tener en cuenta que los riesgos financieros que existen en la contratación pública son muy importantes. Además, hay una estrecha relación entre el vínculo privado y el vínculo público, de tal manera que es un campo en el cual pues, pueden florecer este tipo de conductas que se manifiestan pues, en casos de conflictos de intereses, en casos de ventajas desleales o de conductas ilícitas. El segundo de los temas que se va a abordar en el seminario es el del presente y futuro del control en la contratación pública. Este tema está relacionado con el eje de las gobernanzas regulado en las directivas públicas, y Javier os hablará pues, cómo ve él, cuál puede ser el posible futuro del recurso especial, cuál puede ser el futuro de los tribunales y de los órganos de recursos contractuales, la necesidad de que sean órganos colegiados o órganos unipersonales y, en definitiva, pues, bueno, todo el marco que está previsto o que es previsible en relación al control en materias el control de decisiones en materias de contratos, tanto controles a priori como a posteriori. El tercero de los temas de los que se va a hablar es el de la contratación pública y el de las pymes. En las directivas de contratación pública, la participación de las pymes es uno de los objetivos de estas directivas. ¿Por qué? Pues bueno, representan el 98% del tejido empresarial en la Unión Europea y en el caso de España representan el 99,88%. Además, las pymes son como una gran espina dorsal, la gran espina dorsal de la economía, en el sentido de que tienen un gran potencial para crear empleo, tienen también un gran potencial de innovación. Por lo tanto, uno de los objetivos es realizar o crear unos procedimientos transparentes y ágiles para que las pymes puedan acceder a las adjudicaciones de contratos públicos, adjudicaciones de forma directa, no a través de subcontrataciones. ¿Todo ello por qué? Pues bueno, porque es una posibilidad a través de las pymes o adjudicaciones a las pymes de que se abran el número de proveedores de los que pueden disponer los poderes adjudicadores. Al abrir el número de proveedores, la competencia en los contratos puede ser mayor. Esto puede repercutir además en una mayor eficiencia económica de los contratos, y además puede servir de contrapunto a agentes que están controlando el mercado. El tercero de los temas, o el cuarto de los temas y el último, será el contrato de concesión, sobre los que nos hablará Elena. El contrato de concesión está regulado en una nueva directiva. En cuanto a la concesión de obras, estaba ya regulada en la directiva 2004-18, pero no teníamos nada sobre la concesión de servicios. Es una construcción jurisprudencial. Si bien la jurisprudencia es bastante amplia, es muy parcial y no abordaba todos los aspectos del contrato. En ese sentido, se trata de una directiva nueva, novedosa, importante y de mucho calado en la normativa española, porque además tiene algunos rasgos que se contraponen a lo que tradicionalmente ha sido el contrato de gestión de servicios públicos. Y sin nada más que decir, pues paso la palabra a Fernando Canales, que nos hablará sobre el primero de los temas, que es corrupción, contratación pública, integridad y corrupción. Hola, buenos días, muchas gracias, Toña. Cuando me propusieron este tema, sí que lo que quizás como comentario es que no es un tema concreto o un tema que se focalice en unos determinados artículos de la ley, sino que por tres cuestiones o desde tres ámbitos es un tema holístico, es un tema que se distribuye... Es un tema que se distribuye a lo largo de toda la ley. En primer lugar, porque los supuestos de corrupción pueden afectar a la contratación en la preparación del contrato, pueden afectar a la adjudicación del contrato, muy especialmente a la adjudicación, es lo que estamos acostumbrados, a su ejecución posterior y modificados, y al control efectivo del contrato. En segundo lugar, decimos siempre, sin entrar a qué es la corrupción exactamente, pero decimos siempre que es un fenómeno que afecta en tres aspectos principales. Es decir, afecta en la eficiencia en la distribución de los fondos públicos, es decir, en la eficiencia del gasto público, afecta a la competencia efectiva entre las empresas, con lo que ello supone, y finalmente afecta a la propia credibilidad del sistema.
hasta el punto de que se pone en duda cierta dirección política de algunas contrataciones. Y finalmente es un tema que afecta a todos los principios básicos del contrato, afecta a la transparencia, a la igualdad, a la competencia y al control efectivo principalmente. Con lo cual, la forma de enfocar esta breve ponencia pues ha sido un poco, mi forma particular de enfocar esta breve ponencia ha sido siguiendo el proyecto de ley que ahora tenemos, el proyecto de ley que tenemos sobre la mesa, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de 2 de diciembre de 2016 y sin entrar en enmiendas, que he comentado antes con Javier. Bueno, pues ver algunas de las medidas que efectivamente se han tomado o que se toman que pueden influir en una mejora respecto de la corrupción, pero también criticar algunas en el sentido de que se podría ir mucho más o medidas o pequeñas corruptelas que se ven. Ya va de suyo que adelanto que como voy a hablar de la patología, voy a hablar como si todo fuera patología. Lo digo porque muchos de ustedes serán funcionarios o trabajarán en la administración pública y no quiero que parezca o que se dé a entender que no hay un funcionario en esto. Pero como voy a hablar de la patología, voy a hablar de dónde está la trampa, con lo cual lo voy a dar como si fuera de hecho. Lo advierto por adelantado para que nadie se sienta ofendido. Con perdón. Bueno, pues entrando ya al fondo del asunto, si cogemos el anteproyecto, la primera cuestión sobre corrupción e integridad que llama la atención es que el anteproyecto dedica directamente un artículo, que es el artículo 64, que conocerán pero que les voy a leer en un segundo, que es lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos. A estos efectos, el concepto de conflicto de intereses abarcará al menos cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. Efectivamente, no se trata de un artículo que nos esté dando ninguna acción concreta o que nos esté poniendo una acción concreta más allá de las de conflictos de intereses tradicionales que ya teníamos y que se pueden más o menos reforzar, pero sí que es importante señalar el efecto cultural que ya tiene. Es decir, el efecto de poner la lucha contra la corrupción como uno de los principios o como un artículo específico y una de las bases de la propia ley, que puede ir de suyo y más con la que ha estado cayendo en los últimos tiempos, pero que no siempre ha sido así. Y esto además hay que conectarlo con que la corrupción también tiene un concepto, o también es un concepto cultural, también es algo que parte de la propia cultura. Hay que conectarlo con que la corrupción hay dos partes. Estamos hablando de una corrupción donde puede haber una administración, vuelvo a repetir, hablando solamente de la patología, una administración corrupta, pero en el otro lado va a haber una empresa o un privado que favorezca, que participe o que corrompa o que también es corrupto. Entonces hay que complementar esto con los procesos de compliance en las empresas. Al final la responsabilidad penal de las empresas ha llevado a estas a tener que tener un proceso de compliance que no intenta ni más ni menos que imbuir a las mismas de una cultura contra los delitos y muy especialmente contra delitos de blanqueo, delitos contra Hacienda, delitos de corrupción. Vale. Luego es la otra parte de la moneda de ese cambio cultural que se pretende. Otro punto importante que todos los autores señalan del proyecto es la introducción expresa en el artículo 3.4 dentro de su ámbito de partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Tampoco me parece tan relevante porque en el fondo estos ya debían ser poderes adjudicadores porque están tratando dinero público, están contratando con dinero público y en ningún caso están contratando para fines de mercado, sino para unos fines constitucionales. Pero bueno, expresamente los tenemos señalados y los últimos casos de corrupción conocidos pues parece que van más a la actualidad. En el ámbito de los tipos contractuales, hay una modificación que ya está señalada en todos los anteproyectos y en el proyecto y que ya está dada por absolutamente aceptada, entiendo, que a mí personalmente, por experiencia propia, me parece importante en la lucha contra la corrupción, que es la eliminación del contrato de gestión de servicios públicos y su
sustitución, por su positivización, que luego se va a tratar, del contrato de concesión de servicios. ¿Por qué lo digo? Porque el contrato de gestión de servicios era un contrato que, como no tenía normativa europea, nunca era armonizado. Nunca accedía a lo que estábamos hablando de transparencia, no accedía al DOE, salvo que voluntariamente quisieras, no accedía a DOE, no accedía al control reforzado que tienen los contratos armonizados. Y su diferenciación con el contrato de servicios, que era interna, era más o menos vidriosa. De forma y manera que era fácil una determinada contratación ubicarla en un contrato de servicio o en un contrato de gestión, con las ventajas en más plazo y amortización que te daba el contrato de gestión. Es decir, que te permitía evitar el carácter de armonizado, te permitía evitar la publicidad a nivel europeo y además era vidrioso que estabas colocando y que no estabas realmente contratando un puro servicio. En el momento en que tenemos concesión de servicios, vamos a tener un contrato de concesión que ya está tratado por la Unión, que ya está legislado a nivel europeo, que tiene unos umbrales a partir de los cuales es un contrato armonizado, que además de ser un contrato armonizado, que por ser un contrato armonizado accede al DOE, y además que tiene una diferenciación o una limitación con respecto al servicio, que es la transferencia de riesgo operacional, que es, con todas las críticas que se le pueden hacer y que se harán, es mucho más clara que lo que existía en gestión. De forma manera que, si uno mira los mercados que ha visto de licitación, y estoy pensando, por ejemplo, en las licitaciones importantes de servicios de limpieza, limpieza viaria, recogida de basuras, etcétera, en muchos casos, y hay muchas resoluciones, pero se han ido ubicando en gestión de servicios y que permitía más plazo de amortización, y ahora, al no haber riesgo operacional que se traslade, deberán pasar a ser contratos de servicios, con la apertura además mayor al mercado, porque el contrato de servicios tiene una limitación temporal de 5 años, que es cierto que la ley permite excepcionalmente, por las amortizaciones, ampliar a un mayor plazo, pero también esa excepcionalidad y las cuestiones por las que se puede ampliar, el hecho de que las inversiones que se hayan realizado se conviertan en antieconómicas, dependiendo de cómo se interpreten y de la dureza en la interpretación, puede llevar a que estemos hablando de servicios de 5 años que se abren mucho más al mercado, con lo cual tenemos más transparencia, lo que decíamos antes de los principios, tenemos más control por ser un contrato armonizado y tenemos una apertura mayor al mercado en aquellos que se pasen a servicio. Es, al final, pues una modificación que a mí sí me parece interesante desde el punto de vista de evitar determinadas corruptelas. Otra modificación relevante, que más que modificación es positivización de los criterios para considerar un organismo ente propio, o para poder hacer encomiendas de gestión ente propio de la Administración. En este caso, el artículo 32 me parece que es lo que hace básicamente es positivizar una jurisprudencia europea al respecto y nos aclara, pero lo que es criticable, y creo que es criticable en general, y es donde uno ve determinadas actuaciones que pueden ser sospechosas de corrupción, es el control en el tiempo. Por ejemplo, si cogemos el artículo 32, 2b, segundo párrafo, cuando está diciendo cuál es ese 80-20 de la actividad del medio propio para ser considerado, ese 80% que tiene que realizar para la Administración y 20% en el mercado para ser considerado medio propio, nos dice cómo se calcula, y está muy bien porque nos aclara, pero, ojo, porque dice: cuando, debido a la fecha de creación o inicio de actividad del poder adjudicador que hace un encargo, o debido a la reorganización de actividades de el volumen global de negocios o otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido, no estuvieran disponibles respecto a los 3 periodos anteriores a la formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar el cálculo del nivel de actividad que corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio, es decir, planes de negocio. Planes de negocio que todos sabemos que los planes de negocio, con perdón, pero los carga el diablo. Es decir, entre lo que una empresa o un organismo pretende hacer y lo que hace visto 5 años después en un plan de negocio, normalmente no hay ningún parecido. Y esto me lleva a uno de los temas, vuelvo a repetir, que me parecen importantes respecto a las corruptelas, que es cómo juega el tiempo. Es decir, qué pasa con aquel medio propio que adjudica o al que se le adjudica un servicio, vamos a poner un caso expreso, un servicio cuyas amortizaciones permitan una duración de 15 años
y el año 4 está operando en el mercado en un 80% y por tanto ha perdido unas condiciones para ser medio propio. Y si es el año 4, vale, y si lo pierde en 6 meses, si es una proyección de negocio sobre lo que hemos hecho y en 6 meses resulta que el ejercicio siguiente ya vemos que efectivamente no era un medio propio. La ley no aborda cómo tratar esos contratos y además no lo aborda y es complejo. Es decir, porque te verías obligado a resolver ese contrato y a sacarlo a una licitación, aunque en ese momento fueras un medio propio. Entiendo que sería lo más limpio, porque si esto que ha pasado en el tiempo, si esta actuación se ha dado fortuitamente, pues no estaremos hablando de corrupción, pero si se ha dado de una forma preparada, si se ha pensado adjudico este contrato al medio propio para fortalecerlo y que empiece con un contrato fuerte empiece a actuar en el mercado, ya les advierto que yo hablo desde el punto de vista privado, les advierto expresamente. De la misma manera, el juego del tiempo, aunque no estemos en los medios propios, puedo jugar también al revés. A ver si me explico. Puedo jugar en aquella entidad a día de hoy privada, estoy pensando en una empresa privada, que licita un servicio determinado que va a tener una duración en el tiempo de 10-15 años e inmediatamente después, inmediatamente es muy llamativo, pero en 6 meses después entra capital público suficiente como para controlar, estoy pensando en algún caso existente, como para controlar la sociedad. Y por tanto debería ser un poder adjudicador. Pero claro, ya tiene adjudicado el servicio y tiene un contrato firmado y tiene un contrato que cumplir. Si esto ha devenido en el tiempo, vuelvo a repetir, de una manera fortuita, pues no estaremos en un tema de corrupción. Pero si es algo que y vuelvo a la patología, se prepara con la idea de así podemos adjudicar un determinado contrato y posteriormente, bueno, ya va a ser lo suficientemente público o va a estar suficientemente amparado, será donde nos encontremos pues con una patología difícilmente controlable. Incluso por transparencia, es difícil que el resto de operadores de mercado realmente lo conozcan. Otra de las medidas estrella del proyecto y de las directivas y del devenir, que supongo que Javier tratará, contra la corrupción es el fortalecimiento del recurso especial. Aquí va el piropo y luego las críticas. El piropo es que el recurso especial funciona muy bien, desde luego en comparativa con todos ustedes que están en el mundo administrativo, con el recurso de reposición. No tiene nada que ver, es decir, no tiene nada que ver el porcentaje de admisiones, no tiene nada que ver la doctrina que se saca y la seriedad de las resoluciones en un caso amplísimo. De hecho, el recurso de reposición, todos saben, está sometido a serias críticas sobre su propia virtualidad, es decir, si es potestativo o quiero decir, es potestativo, pero si es potestativo y es útil en algún caso o solamente te lleva muchas veces a dilatar en el tiempo. Mientras que el recurso especial no. El hecho de que se diga que el recurso especial deja de ser potestativo, además, también es otro fortalecimiento importante que evita, no una corrupción, pero sí que evita cierta estrategia de yo no iba al recurso especial, pero visto que otro ha planteado el recurso especial, todavía estoy en plazo de conceder, de interponer corriendo contencioso, interpongo cautelan, ya veremos cómo sale, etcétera. Bueno, pues esto se evita. La crítica al anteproyecto, pues es que si realmente yo creo que es unánime en general, en doctrina y en los profesionales, que el recurso especial funciona mucho mejor, la crítica es que faltarán medios, pero que no sea solo para los contratos armonizados, es decir, que intentemos hacer un recurso especial que fuera para todos los contratos o que dejara fuera cuantías muy ínfimas o contratos muy pequeños, porque realmente las cuantías por las que se pasa a ser armonizado no son cuantías baladís. Pero la crítica de fondo en la lucha contra la corrupción yo creo que va más sobre el control que se ejecuta, y esto ya no es tanto de la ley, sino es un tema jurisprudencial, el control que se ejecuta sobre los contratos, y ahí va la parte piropocrítica, tanto por el organismo, por los órganos especiales como por los tribunales, en dos aspectos. El primer aspecto es en lo cicateros, permítame decirlo así, que es en muchos casos
que es en muchos casos en relación a las indemnizaciones a aquel licitador que ha sido indebidamente privado de haber sido adjudicador. Una vez superas o pierdes en el órgano el primer recurso y te ves abocado a los tribunales, si no paralizas la contratación, cosa que es muy complicado, te vas a encontrar con una contratación que ya se inicia por otro licitador, un pleito de 2 o 3 años, a partir del cual normalmente ya, habiendo perdido en el OARC, pierdes interés en seguir pleiteando. Pierdes interés porque normalmente o bien tu oferta ha dado un beneficio muy pequeño y te van a dar una indemnización muy pequeña, o si lo que pides es la resolución del contrato y que te lo adjudiquen dentro de 3 años que va a tardar el contencioso, más si estamos con la apelación, no vas a tener ningún interés en el servicio porque el servicio ya es otro. Es decir, a ti como particular o como empresa privada ya no te va a parecer, ya no puedes poner ni tus mejoras, ni poner tus inversiones, sino que ya tienes las inversiones que ha hecho el licitador anterior. No tienes la misma plantilla, sino que el licitador anterior habrá cambiado la plantilla. Y además al licitador anterior, esto por cierto, si ha sido un caso de corrupción, estamos en la control, pero le ha salido gratis y le ha salido bien, porque durante todos esos años ha cobrado el servicio y va a cobrar el servicio, para que no se genere un enriquecimiento injusto. De forma y manera que el hecho de que la indemnización tienda a ser por los tribunales muy limitada hace que se pierda el interés en seguir pleiteando y en seguir controlando. Y si se pierde interés en seguir controlando, si estamos en un caso de corrupción, pues digamos que se ha salido con la suya. Eso por un lado. Y por otro lado, otro de los problemas del control o de la jurisprudencia y las resoluciones en torno a la contratación pública es todavía excesivo peso que tiene la doctrina de la discrecionalidad técnica. Es decir, como bien saben, en derecho administrativo tenemos actos reglados y actos discrecionales. El adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa es un acto reglado, no es un acto discrecional, lleno de conceptos jurídicos indeterminados y, por tanto, tribunales, y aquí también el órgano, tienden a decir no puedo sustituir el criterio del técnico de la administración adjudicante, que entiendo que será el más objetivo, por el criterio del técnico o de las partes, o en el caso de un procedimiento judicial, del perito judicial en muchos casos, porque pueden decir, bueno, es que conoce menos el servicio, etcétera. Entonces no entro ahí y digo que hay una discrecionalidad técnica. Hombre, cuando estamos hablando de que puede haber una presunción o tenemos el problema de corrupción, dice, oiga, usted no puede dar por criterio más objetivo el criterio sobre el que lo que se está poniendo en duda precisamente es si ha sido objetivo o si ha estado manipulado. Es decir, es cierto que sustituir el criterio del técnico de la administración por el criterio del técnico del perito judicial, llegado el momento, resulta duro y puede llevar a error, pero en la lucha contra la corrupción, en lo que es lucha contra la corrupción, pues tendría su lógica, porque por lo menos estarías hablando de un perito que entenderías que es absolutamente objetivo y que está fuera de todo lo que ha sido el contrato, de todo el trato con licitadores, etcétera. El tiempo, me están dando el tiempo y son y es verdad. Voy a entrar a tres temas ya mucho más puntuales que me parecen importantes. Otro tema que me parece importante es la positivización de las consultas preliminares, que todo el mundo está mirando desde el punto de vista de mercado, pero que realmente también tienen algo en contra de la corrupción, que es que cuando no estaban positivizadas, lo que estaba pasando es que de facto algunos licitadores o algunos organismos se veían obligados a acudir al mercado para poder hacer unos pliegos razonables, porque si no es el core de tu negocio, el core de tu administración, el hacer la limpieza del hospital, por ejemplo, pues quieres saber el día que la licitas, quieres saber cómo se están limpiando y a quién acudes al mercado. Y entonces había ese que todos hemos oído de cocina de pliegos. Esos pliegos que uno mira y dice, joder, este pliego es que justo hay una empresa que lo cumple todo y está como muy dado, ¿no? Esa cocina. Bueno, pues en el momento en el que lo positivizas, realmente hay una vía para ese funcionario que desee hacer esas consultas a mercado o consultas a ingenierías, etcétera, pero lo va a hacer con transparencia, porque les va a decir a todos a quién ha consultado, cómo y qué intereses pueden tener. Venga, y dos cuestiones simplemente muy rápidas. Uno que me parece importante porque va en contra de lo que hemos, o
porque puede moderar lo que hemos dicho antes de lo cicatero que se puede llegar a ser las indemnizaciones en el ámbito contractual, es la prevención del 132.3 del proyecto, que es esa que dice que el órgano, en caso de que tenga sospechas de que se ha afectado a la competencia, tiene que mandar notificación a las autoridades de competencia. Y lo digo porque aquí puede no salirte gratis, porque realmente si se es más cicatero, la experiencia es que se es más cicatero en las indemnizaciones en lo contractual, pero los órganos de competencia sí son excesivamente, no sé si excesivamente, son realmente duros en cuanto a penalizaciones, etcétera. Y además acabamos de transponer también la directiva de daños en la competencia, que también hace que puedas tú, como licitador que has sido afectado, pedir en su caso la correspondiente indemnización mucho más, que está de una manera mucho más concretizada que antes. Y finalmente, sin más, por decir uno o por señalar una medida más, a mí personalmente me parece importante en la lucha contra la corrupción la limitación del peso de las mejoras al 2,5%, porque las mejoras ya eran el concepto jurídico indeterminado del concepto jurídico indeterminado. Había dos fases. Primero, qué podía ser mejora o qué no, por cómo se definía, y segundo, que después se valorara tu mejora, que además era un concepto jurídico indeterminado en cuanto que era una mejora técnica. Y entonces tenías que saltar dos veces y enfrentarte a eso discrecionalidad técnica o a este problema dos veces, para decir lo mío sí es una mejora y además es una mejora que debe usted valorar bien. Bueno, pues por lo menos no se eliminan totalmente, porque algún grado se da, pero se limita su peso al 2,5. Y habría más cosas, pero que espero que salgan en el debate porque me han dado tiempo y con razón. Parece pocas las que han salido. A mí de momento muchas gracias. Perdón, digo que a mí de momento ya hemos puesto varios trapos rojos, pero bueno, ya entraremos. Bueno, buenos días. Vamos a hablar de algo así que se llamaba como el presente y el futuro del control de la contratación pública. Bueno, pues vamos a empezar con el presente, más que con el presente, con el balance de lo que ha sido hasta ahora el sistema del recurso especial, el sistema de la justicia administrativa, y luego hablaremos qué cosas cuenta la directiva, qué cosas cuenta el proyecto, qué alternativas tiene nuestro perezoso legislador y qué otros órganos, además de los órganos administrativos de recursos, pueden intervenir en el control de la administración pública. Bueno, la verdad es que, como dijo aquel, a la hora de hacer un balance del funcionamiento de los tribunales de recursos, pues aunque llevo muchos años viviendo en Vitoria, soy del mismo Bilbao, entonces la modestia está de más en este caso. Es decir, en general, la opinión, valga la redundancia, ampliamente generalizada, es que, aunque cuenta la leyenda que fue por casualidad, en una noche febril que se redactó toda esta historia, pero parece ser que a veces el legislador acierta, ¿no? Entonces, la impresión es, bueno, académica, profesionales, etcétera, es que el sistema ha sido exitoso y ha funcionado bien. Recientemente, la Comisión Europea ha publicado un balance de los sistemas, una revisión de los sistemas con los cuales los países han traspuesto el sistema de garantías de la Directiva de Recursos. Hay países que han optado por un sistema jurisdiccional puro, es decir, por atribuir lo que aquí llamamos el recurso especial, el recurso de la Directiva de Recursos, atribuírselo a órganos del Poder Judicial, y hay otros países, como es el caso de España, que han optado por un sistema de justicia administrativa con los requisitos de profesionalidad e independencia que comentaremos, ¿no? Lo que ha dicho la Comisión Europea es como para sonrojarnos, Begoña, porque lo que ha dicho es que el sistema de los tribunales administrativos no solo es más rápido, sino que no sé cómo han hecho la cuenta, no sé cómo han sacado la conclusión, pero lo que dice es que no solo es más rápido, sino que es de más calidad en sus resoluciones que los del Poder Judicial. Esto lo dice la Comisión Europea, yo no lo he dicho. Lo digo por si hay alguien del Poder Judicial, que luego estos comentarios nos cuestan cuatro estimaciones. Pero bien, eso es un índice de que el sistema funciona bien. ¿Por qué ha funcionado bien? Bueno, pues porque es independiente. Entonces, aquí aprovecho para decir una cosa que no se suele decir, que no suele aparecer en los artículos doctrinales que echan incienso a los tribunales de recurso,
y que es una observación, si me permitís la licencia, de sociología jurídica. A veces no es solo importante que la ley diga que es independiente y que la ley dé unas garantías de independencia, como la no inamovilidad mientras dura el mandato de los miembros de los tribunales, etcétera, etcétera, sino cómo se vive el tema. Bueno, pues yo os puedo decir, desde dentro, que el órgano administrativo de recursos de Euskadi ya lleva 3 legislaturas, esta es su tercera legislatura, 3 legislaturas con gobiernos de colorines distintos, y jamás, nunca nadie ha cogido el teléfono y ha llamado y ha dicho esto desestimadlo o esto estimadlo. Nunca. Es decir, que la independencia no solo está en el papel, no solo es un estatuto jurídico teórico muy bonito, sino que la independencia se vive. O sea, es así. Y si hablamos con los compañeros de otras comunidades autónomas, pues os harán comentarios muy similares. Me interesa resaltar que esta independencia no tiene que ser solo respecto al poder político o respecto a los gobiernos. La independencia también tiene que ser respecto a las empresas. Y en este sentido también podemos decir lo mismo. Es decir, cabreos, siempre muy educados. Cabreos porque siempre que hay un pleito de dos, uno pierde y no está contento. Pero eso es humano y nos pasa a todos, ¿no? Cabreos, muy educados siempre, muy corteses, muy dicen, bueno, pues no me gusta, ya os voy a recurrir y tal. Bueno, pues, pero sin más. Hemos tenido, pero presiones de las empresas, pues tampoco. Solo tuvimos una, no vamos a dar nombres, pero solo hemos tenido una en todos estos años, de un señor que nos llamó con el famoso "usted no sabe con quién está hablando y con quién tomo yo copas". Bien, pues fue cortésmente contestado. Sin más, no tuvo mayor aquel. Quiero decir, que hablamos de más de 700 recursos. Uno que perdió y se cabreó, creo que es casi una anécdota estadística. Bueno, la rapidez con la que se resuelven los recursos es mejorable, siempre es mejorable, pero creo, sobre todo si la ponemos en relación con la calidad de las resoluciones, es muy buena y bastante satisfactoria. Yo creo que también, incidiendo en el tema sociológico, creo que el hecho de que los órganos de contratación y los profesionales de la contratación pública, desde el ámbito que sea, desde el privado, desde el empresarial, desde el libre ejercicio de la abogacía, tengan una doctrina de los tribunales ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora teníamos la del Tribunal Supremo, que normalmente era sobre derecho muerto. Es decir, para cuando una cosa llegaba al recurso de casación, si es que llegaba, y el Tribunal Supremo sentaba doctrina sobre si la experiencia puede ser criterio de adjudicación o no, pues resulta que pasaban no sé cuántos años, ¿no? En este caso, bueno, esa doctrina sigue sirviendo, pero en otras ocasiones dices, sí, ¿os acordáis lo que decía la Ley de Contratos del Estado? Los que tenemos cierta edad nos acordamos que había la Ley de Contratos del Estado. Pues se interpretaba así. ¿Y qué decía el artículo? Ya nadie se acuerda. Bien, eso no pasa con los tribunales de recursos. Hay una doctrina bastante reciente. Yo creo que incluso ha venido a sustituir o a desplazar a la de las juntas consultivas, que en mi opinión debieran replantearse su función, es decir, debieran buscarse un empleo distinto. Quiero decir, no lo digo en plan peyorativo, sino que, es decir, el papel de reparto de doctrina quizás ya no es tan necesario para las juntas, o solo es necesario para los temas de ejecución, en los que no entran los tribunales, pero tiene otras muchas cosas que hacer, de cuestiones de eficacia, de cuestiones de formación y demás, y debiera replanteárselo. Apunto la idea, tiro la piedra y escondo la mano. Se suele decir que una cosa que ha merecido mucha credibilidad de los tribunales es, bueno, pues que hay recursos que para sorpresa de la mayoría de los operadores jurídicos, fijaos de qué nivel partíamos, que esto causaba sorpresa, resulta que los tribunales de recursos se leen los recursos y se leen las alegaciones, cosa realmente sorprendente. Esto ha causado mucha sorpresa, incluso en algunos momentos pánico. Pero no solo eso, sino que además, sorpresa, incluso a veces se estiman. No se da la razón a la administración por sistema. A veces se da y a veces no se da. Esto ha hecho decir, bueno, pues que hay muchos, que los tribunales de recursos, se ha dicho,
que nos han librado de no sé cuántos contenciosos. Bueno, yo creo que eso es una falacia estadística, es decir, que el hecho de que el órgano de recursos de Euskadi haya tenido 700 y pico recursos en estos años no significa que el gobierno vasco se haya ahorrado 700 y pico contenciosos. Y yo creo que es al revés. Es decir, lo que ha hecho es aflorar una conflictividad que siempre ha existido, pero que estaba latente y que no salía por una razón muy obvia, que es lo que en Derecho Canónico, los que hayáis estudiado Derecho, en esta casa el padre Arza, lo que en Derecho Canónico se llamaba el temor reverencial. Causa de nulidad que vicia el consentimiento del matrimonio. Yo me casé porque me obligaron mis padres, y yo a mis padres no les llevo la contraria porque eso se llama temor reverencial. Bueno, pues entonces había cierto temor reverencial en los órganos de contratación. Vulgo ni te molestes en recurrir porque ya sabes lo que pasa, y eso ha desaparecido, con lo cual eso ha aumentado la litigiosidad, con lo cual yo creo que no es una ventaja que haya menos contenciosos administrativos, no, al revés, hay mucha más litigiosidad, pero es que porque los niveles tan bajos que había antes eran verdaderamente patológicos. Yo creo que incluso ahora hay más contenciosos, porque lo que se recurre son las resoluciones del órgano, que no va a tomar represalias contra ti. No digo que los órganos de contratación lo vayan a tomar, pero hay gente que lo pensaba. Bien, entonces, eso también ha sido unos aspectos bastante positivos. Bien, termino ya el incienso, ¿vale? Termino el incienso. Bien, ¿y ahora en qué estamos? Bueno, pues ahora han venido las directivas, ¿no? Como sabéis, tienen efecto directo en una buena parte. ¿En qué afecta al recurso especial el efecto directo? Bueno, pues principalmente con la última reforma la directiva de recursos pasa a tener prácticamente el mismo ámbito que las nuevas directivas. Entonces, como en las nuevas directivas están las concesiones, pues las concesiones descritas en la directiva tienen acceso al recurso especial, y ya nos olvidamos de aquel rollo macabeo de si el contrato de gestión de servicio público cuyos gastos de primer establecimiento, que no había ser humano que lo entendiera. Bien, pues eso ya tiene efecto directo. Nuestro tribunal, nuestro órgano, ha dictado alguna resolución en ese sentido, en casos más de detalle, más parciales, por ejemplo, de la reclamación en el ámbito de los sectores especiales. También es verdad que las nuevas directivas hablan rompen la tradición de las antiguas generaciones de directivas, de la primera a la tercera, esta es la cuarta generación, porque no se paran en el acto de adjudicación y hablan de aspectos que tradicionalmente se habían considerado que son relativos a los efectos de extinción, ¿no? Concretamente, las nuevas directivas te hablan de la modificación del contrato, te hablan de la rescisión y te hablan de la subcontratación. En mi opinión, esto aquí no discute, en mi opinión, ahí no hay un efecto directo. Es decir, no se puede decir que ahora, pienso yo, no se puede decir que ahora puedes invocar el efecto directo para llevar una relación de subcontratación al recurso especial porque la subcontratación está regulada en las nuevas directivas. Pero bueno, hay quien tiene opiniones diferentes. El tema de la modificación es un poquito especial, lo vamos a tratar más adelante. Y bien, y mientras tanto, ¿cómo estamos? Pues estamos, como bien ha explicado Begoña, con una especie de ley de contratos virtual, como los videojuegos, porque lo ideal sería que alguien hiciera el trabajo. Yo creo que alguna página web afamada lo ha intentado, que es hacer una especie de cómo sería la ley de contratos si a los artículos de la ley de contratos actual les quitáramos o les modificáramos los que están desplazados, que no derogados. Sabéis que el derecho europeo desplaza pero no deroga, desplazados por el efecto directo de las nuevas directivas. Bueno, aparte de que no habría un texto fijo, porque aunque los documentos que han tratado el tema coinciden, yo creo que en una medida muy amplia, no coinciden totalmente, pues sería una tarea muy complicada. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Pues un proyecto que en muchos casos es un retroceso respecto a lo que era el anteproyecto. Es decir, alguien metió el bolígrafo. En conversaciones de pasillo nos cuentan que si metieron los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, que si metieron los abogados del Estado, que si lo de las sociedades dijeron, bien, cotilleos, ¿no? Pero lo cierto es que se observa da la impresión de que el Gobierno, después de hacer el proyecto, que era muy avanzado en ciertas cosas, de repente se sorprendió de su propia audacia y mandó un proyecto, pues en muchos sentidos, mucho menos ambicioso.
Unas cuantas reflexiones sobre cómo queda el proyecto. No voy a hablar de las enmiendas, voy a hacer una confesión humilde que no salga de aquí. He hecho un voto a la Virgen de Begoña de no leérmelas las enmiendas, porque me parece, primero porque son 1088 y segundo porque es conocimiento efímero. O sea, es que esto, o sea, ya me lo leeré cuando esté terminado. O sea, pero porque da una pereza realmente espantosa. Encima son muy contrapuestas. Entonces, vamos a dar 4 brochazos sobre lo que dice el proyecto y sobre por dónde debiera o puede ir o cuáles son los retos o los planteamientos, ¿no? El modelo general se toca más bien poquito, ¿eh? Como ha dicho Fernando, ya no es potestativo, cosa que ya no es un recurso potestativo, un recurso especial, lo cual, bueno, yo creo que no tiene excesiva relevancia práctica. Es verdad que había algunos casos de abogado listillo, de recurro, aprovecho que el plazo es de 15 días, pero luego está el de 2 meses, pongo y tal, bien, pero bueno, yo creo que es relativamente anecdótico. El modelo general se toca poco. Puntos que sobre los que tienen que reflexionar nuestros queridos 50 padres de la patria que están en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, que sabéis que es una ley de comisión y por tramitación urgente, lo cual nos hace sospechar que va a tardar la tira. Ya sabéis que aquí tradicionalmente las leyes urgentes tardan mucho y las normas provisionales duran décadas y son las mejores, ¿no? Que es lo que pasaba con la ley de enjuiciamiento criminal antigua. Bueno, pues temas sobre los que se puede reflexionar. Bueno, la legitimación. Hay quien dice que debiéramos no habernos tirado a la acción pública, como la que hay en urbanismo. El recurso especial tenga acción pública. A mí me parece excesivo. Es decir, la acción pública es muy bonita, muy democrática, pero tiene el riesgo de que se utilice de manera espuria, de manera bastarda y no por intereses de depuración del ordenamiento de la contratación pública, sino por otros menos legítimos, con lo cual me parece peligroso. Yo creo que es suficiente con hacer una interpretación amplia de la legitimación, que es la que en general han hecho los tribunales, por ejemplo, para concejales, para sindicatos, etcétera, etcétera. Sobre el ámbito, pues el primer problema es sobre los actos recurribles. El proyecto se queda más o menos en el mismo esquema que tiene actualmente la ley de contratos, es decir, actos recurribles son el de adjudicación, los pliegos y demás documentos contractuales y lo que cuando éramos pequeños nos enseñaban que se llamaba actos de trámite cualificados, es decir, los que te impiden seguir el procedimiento. Como los únicos actos de trámite que podían recurrirse eran los cualificados, pues tradicionalmente los tribunales siempre hemos dicho que, por ejemplo, la admisión a trámite de un licitador, la admisión de una oferta, no se podía recurrir porque no es un acto que impide continuar el procedimiento. Y le decíamos, tenga usted paciencia, si este señor resulta ser el adjudicatario, pues usted no se preocupe que ya recurrirá a la adjudicación, que esa sí es recurrible, pero la admisión no la puede usted recurrir porque no es un acto de trámite que a usted le impide seguir. Bien, además no estábamos locos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dado respaldo a esa tesis la primera vez que se metió con el sistema español de recursos en la contratación pública, una sentencia demoledora, donde precisamente lo único que dio la razón a España es en que los actos de trámite no cualificados no tenían por qué tener recurso especial. Eso es lo único que dio razón a España. Bueno, pues eso ha cambiado. Quiero decir, resulta que muchas veces hablamos de los bandazos de los jueces, tal, porque el Supremo es la pera, no sé qué. Bueno, pues los de Luxemburgo se las traen y además nunca dicen que rectifican. Si me dicen que no era exactamente... No, es una rectificación como un piano, y nos ha dejado a todos pues con el trasero al aire. ¿Qué viene a decir esa sentencia? En resumen, muy resumido y para sembrar el pánico, pues que recurribles son todos los actos, sean de trámite cualificado o no. Entonces, por ejemplo, la admisión de una oferta es un acto recurrible. Vamos a ver en qué acaba el tema. Desde luego, al proyecto de ley le ha pillado con el paso cambiado, porque esta sentencia es muy reciente, ya estaba mandado a las Cortes, pero vamos a ver cómo se resuelve y a ver si alguien consigue soplar a nuestros queridos padres de la patria que esto habrá que arreglarlo de alguna manera, porque tiene multitud de problemas técnicos en los que lamentablemente hoy no podemos entrar. Respecto al tipo de contratos, pues hay un pequeño retroceso, porque dice que están sujetos a recurso especial todos los contratos sujetos a regulación armonizada. Esto no es ninguna novedad más que para los servicios. Sabéis que antes hasta ahora los servicios eran los servicios sujetos a regulación armonizada y los del anexo 17 al 27, más o menos lo que se suele llamar servicios a las personas, que no eran armonizados, pero los dos tenían en la práctica el mismo umbral, los 209.000 euros de valor estimado. ¿Qué pasa? Que ahora, como dice, los sujetos a regulación armonizada no ha caído en la cuenta, o quizás sí,
de que los que antes eran el anexo, el segundo anexo, los de la categoría 17 al 27, ahora resulta que tienen un umbral de armonización mucho más alto, me parece que anda por los 700 y pico mil euros, con lo cual hemos perdido de ámbito del recurso especial los contratos de servicios a las personas, sociales, de salud principalmente, entre 209.000 y 700 y pico. Como dice el anuncio de la compañía de seguros, error, porque ahí hay mucho tramo y muy importante. Respecto al tipo de actos, pues la verdad es que no ha habido, el legislador no ha tenido excesiva preocupación, no considera necesario decir que hay que transponer necesariamente, en el sentido de que sean actos recurribles la rescisión o la subcontratación, ha considerado que no. Bueno, es una opción discutible, yo creo que es ajustada a la directiva, porque una cosa es que tú puedas recurrir en los pliegos por razones jurídicas de oposición a la directiva o la normativa española que transponga la directiva los aspectos de la rescisión o los artículos que en los pliegos hablan de la subcontratación, y otra cosa es que el recurso se convierta en un recurso no solo precontractual sino contractual, como dice una buena parte de la doctrina. Yo tengo mis muy serias dudas de que el legislador europeo haya querido que esto sea un recurso no solo precontractual sino contractual. La excepción, el tema de los modificados. El tema de los modificados, ahora sí, los modificados van a ser recurribles, ¿pero cuándo? Pues en realidad en un caso que no es nada novedoso y que no es posiblemente lo que estaba pensando la directiva. O sea, de toda la vida de Dios, la jurisprudencia europea ha dicho que los actos de adjudicación son recurribles aunque se enmascaren bajo otra forma. Es decir, por ejemplo, una adjudicación en vía de hecho es recurrible. La decisión de que un contrato no esté sujeto a regulación armonizada, cuando en realidad sí lo está, por ejemplo, porque no se ha calculado bien el valor estimado, eso es un acto recurrible, según la jurisprudencia, ¿vale? Eso no nos hacía falta ni la directiva ni ningún cambio legal. Y las modificaciones lo mismo. ¿Qué es lo que venía diciendo la jurisprudencia? Dice, oiga, cuando el modificado lo que encubre es una nueva adjudicación, tiene que tener recurso especial, tiene que tener el recurso de la directiva de recursos. ¿Por qué? Porque las adjudicaciones tienen que ser recurribles y esto encubre o de hecho es una nueva adjudicación. Con lo cual, la regulación de la ley, si uno lo piensa, tampoco es tan novedosa. Hoy en día, e incluso antes de las directivas, se podía recurrir a una modificación si equivalía a una nueva adjudicación. Lo mismo con los medios propios. Es decir, ¿cuándo dice que se puede recurrir la adjudicación o la encomienda de gestión a un medio propio? Pues cuando no sea un medio propio. ¿Por qué? Porque una adjudicación directa, sin ninguna licitación, a una entidad que no tiene la condición de medio propio, es una adjudicación de un contrato a un operador económico en pura vía de hecho, y eso es recurrible. Con lo cual, en el fondo tampoco hay ninguna novedad. Es más, es llamativo que hable expresamente de las encomiendas de gestión que encubren, no usa estos términos, ¿no?, pero quiere decir las encomiendas de gestión que encubren a un contrato en vía de hecho, y no hable de los convenios, quizás es un caso más habitual, los convenios que encubren a un contrato en vía de hecho. Lo que pasa es que le das la forma de convenio de colaboración y resulta que es un contrato. No lo dice. Bueno, pues ya os lo digo yo. Eso es un acto recurrible porque es un contrato en vía de hecho, es una adjudicación by the face. ¿Vale? Sí, voy, Begoña. Bueno, y el futuro, pues habrá que ir tomando este tipo de decisiones. Quiero terminar hablando de que el control de la contratación pública no se agota con el recurso especial, sino que hay que hacer mención a dos cuestiones que parecen importantes. Una, ¿qué va a pasar con esa autoridad de supervisión que la Comisión Europea, en la famosa Carta del Déficit, la Comisión Europea, el Consejo, perdón, le dijo a España que tenía que arreglar el déficit, que tenía que arreglar la pasta, y que, por cierto, no veo que tenga usted una autoridad nacional de supervisión que haga un balance de cómo se cumplen las directivas, que haga un balance de cuáles son los defectos más habituales, etcétera, etcétera. Vale. Y le dijo, oiga, vaya usted haciéndolo ya, baje el déficit y haga esto. Es decir, las dos cosas son importantes, pero quizás todos tenemos claro que es importante lo del déficit, no lo otro. Bueno, pues estaban en la misma cartita. Entonces, el proyecto de ley, ¿por dónde opta? Pues por una opción que es un poco miedica, cobardica, que es atribuir estas funciones a la Junta de Contratación Administrativa del Estado, bueno, en una serie hace un artefacto ahí de colaboración con las comunidades autónomas que para mí es un poco batiburrillo, un poco confuso. A mí no me parece una buena idea. No me parece una buena idea. Creo que aquí sí que vale la pena gastarse la pasta en una autoridad independiente.
Yo no soy partidario automático de las autoridades independientes, ¿no?, que suenan muy bonitas, pero que en realidad son excepciones al principio general de que la política de un país la dirige el gobierno democráticamente elegido. Es decir, al Consejo de Seguridad Nuclear no lo elige nadie o no ha pasado por las urnas. Entonces, dices, bueno, sí, autoridades independientes sí, pero cuando esté justificado por una buena razón. Yo creo que aquí sí existe la buena razón, tiene que haber una autoridad independiente que lleve los temas de gobernanza y que sea verdaderamente independiente, entre otras cosas también independiente de las autoridades de competencia. Lo digo porque hay alguna enmienda, lo siento, en algún momento he tenido que leer las enmiendas, no puedo resistir la tentación. Hay algún partido que propone que esta autoridad dependa de la autoridad de la competencia, cosa que me parece muy mala idea, porque la autoridad de la competencia, entre otras cosas, tiene que supervisar también a esa entidad, luego tienen que ser independientes. Vale. Y el último punto es, los que me conocéis sabéis que es un tema que me interesa bastante y sobre el que siempre que puedo pues vendo el producto y procuro que la gente en algún sitio de su disco duro tenga un chip sobre ello, y es el papel de las autoridades, el importante papel que en la contratación pública tienen que tener las autoridades de la competencia, en nuestro caso la Autoridad Vasca de la Competencia, porque al final estamos hablando de que esto es el mercado de la compra pública y los mercados de la compra pública pues tienen que tener competencia, ¿de acuerdo? Bien, se sigue reiterando el mandato de colaboración entre cualquier órgano de contratación o cualquier órgano que tenga relación con la compra pública y las autoridades de la competencia, y se establece un mecanismo bastante novedoso, una especie de cuestión incidental cuando hay una sospecha de colusión o de falseamiento de la competencia en los procedimientos de contratación, que a mí me parece que en la práctica va a ser bastante poco operativa. Y con esto termino, Begoña. Muy bien. Bueno, pues la tercera de las ponencias está a cargo de Cristina Arenas, profesora de Derecho Administrativo, y versará sobre contratación pública y pymes. Bueno, buenas tardes ya. Gracias, Begoña. Bueno, mi ponencia es quizás menos, no sé si decir polémica o pues un poco más amable, ¿no? En el sentido de que voy a tratar de desgranar muy brevemente pues, lo que son las buenas intenciones de la directiva y del proyecto para favorecer y para ayudar a las pymes, ¿no? Bueno, tal y como expuso el documento de Estrategia Europa 2020, la contratación pública desempeña un papel clave en el crecimiento inteligente, ¿no? La contratación pública ya no puede ser considerada un fin en sí mismo. La contratación pública tiene que ser una vía para implementar las políticas de la Unión Europea y de los distintos países pues, en materia social, en materia medioambiental, en materia de innovación. Y por qué no, pues en materia de pymes, ¿no? Como ha dicho Begoña, pues las pymes son actualmente un motor clave en el crecimiento económico, son un motor clave en la ayuda del empleo. Tengo datos aquí del Ministerio de Economía y Competitividad, dice que representan el 62% del empleo empresarial, las pequeñas y medianas empresas, y por lo visto, yo no sabía, en las microempresas son todavía, tienen todavía un potencial importantísimo también en nuestro país, ¿no? Entonces, qué duda cabe que ayudar a las pymes pues, se entiende como, desde el punto de vista estratégico, una necesidad, ¿no? Y tradicionalmente las pequeñas y medianas empresas han encontrado con muchísimas trabas a la hora de contratar, ¿no? A la hora de acceder a la contratación pública. Las directivas 2014 tienen entre sus objetivos claves, pues eso, potenciar, ayudar a las pymes en la contratación. Algunas de estas medidas que comentaré ahora, que se tratan en las directivas, ya han sido tratadas en el proyecto, pues algunas con mejor o con peor suerte, ¿no? Básicamente, las medidas que se adoptan en la directiva para favorecer y para ayudar a las pymes en el tema de la contratación son el tema de la división en lotes, la división de las cargas administrativas, la flexibilización en el tema de la solvencia, el control de lo que son los medios propios y el tema de la contratación, de la subcontratación. Luego, además, tenemos otras medidas de efecto pues un poquitín más indirecto, pero que también ayudan, ¿no? Como es la desaparición del negociado sin publicidad por razón de la cuantía, el procedimiento abierto simplificado, etcétera, ¿no?
Bien, pues comenzamos con la división en lotes, ¿no? La división en lotes quedó a cabe que subdividir el contrato en varios lotes, pues fomenta o ayuda a las pymes, ¿no? Que muchas veces por razones cuantitativas y cualitativas no pueden acceder a un contrato, a la totalidad de un contrato. Desde luego, bien hecha la subdivisión en lotes también ayuda a la competencia y en principio pues también debería de favorecer, bueno, pues en el sentido de que reduce precios, ¿no? La subdivisión en lotes dentro de las directivas, muy esquemáticamente, el tema de la subdivisión en lotes se puede resumir de la siguiente manera. En primer lugar, la directiva 2014 cambia de paradigma, ¿no? Es decir, ahora opera lo que se llama aplica o explica. El principio general, según la directiva, va a ser que en la medida de lo posible, si es posible, la fragmentación del contrato se tiene que dividir en lotes, ¿no? Y si no se subdivide el contrato en lotes, se tiene que explicar el porqué, ¿no? Las razones, bueno, la propia directiva da, a modo de ejemplo, algunas razones para que no se divida el contrato en lotes, como puede ser pues que no sé, perjudique la competencia, que técnicamente sea muy complejo la subdivisión en lotes, el hecho de que sea complicado coordinar a varios contratistas. Nuestro proyecto básicamente también trata esta posibilidad, aunque, bueno, pues a mi modo de ver un poco sorpresivamente, o no sé, dice que es necesario justificar la no división en lotes, salvo en los contratos de concesión. Bueno, en segundo lugar, la directiva prevé la posibilidad de que los Estados miembros establezcan la obligatoriedad de que determinado contrato se subdivida siempre en lotes. Nuestro proyecto de momento no ha visto esta posibilidad, es decir, que obligatoriamente haya que dividir determinado contrato en lotes. Y en tercer lugar, la directiva y también nuestro proyecto prevén la posibilidad de que dentro de un contrato se limite las ofertas a las que los lotes a los que se pueden acceder por parte de un licitador y los lotes que se pueden adjudicar a una única oferta. Bueno, resumiendo, a mi modo de ver, el tema de la división en lotes en la directiva y también en nuestro proyecto se trata de una manera un poco, pues no sé si decir que confusa o por lo menos no muy decidida, ¿no? Por un lado, se parte del principio general de división en lotes. Es cierto que lo hace de una manera, yo creo que bastante más firme la directiva que nuestro proyecto. Quizás el legislador español, conociendo un poco lo visto, al hablar del objeto del contrato, en primer lugar habla de la prohibición del fraccionamiento del contrato para falsear la competencia, ¿no? Algo que, bueno, pues como sabemos, ha sido muy, muy frecuente. Y a renglón seguido, entonces, establece la posibilidad de fraccionar el contrato en lotes. Bueno, al margen de eso, tanto uno como otro parten de la posibilidad de dividir en lotes. Y yo creo que llega un momento que cae en la cuenta que la división por la división tampoco, en fin, la división puede ser favorable y beneficiosa para las pymes, pero habrá muchos casos en los que técnicamente no sea factible, que económicamente tampoco, por lo que sea, no resulte rentable. Y entonces, para limitar esta posibilidad, establecen que es posible que se adjudiquen estos contratos a una oferta integradora. Y llega un momento, yo creo que se dan cuenta que el adjudicar a una oferta integradora puede de alguna manera eliminar el efecto lote y, por tanto, como una especie de lima de esta segunda posibilidad, pues lo que hacen es establecer la posibilidad de limitar los lotes a los que se pueden adjudicar, ¿no? Un poco como, a mi modo de ver, como ir y venir en ese principio general que establecen sobre la posibilidad de dividir en lotes los contratos. Bueno, en segundo lugar, la directiva y también nuestro proyecto establecen o tratan el tema de la reducción de las cargas administrativas. Bueno, pues como sabemos, muchos operadores económicos y desde luego las pequeñas y medianas empresas siempre se quejan de la gran cantidad de certificados, de papeles, bueno, pues que hay que presentar para poder acudir a una licitación, ¿no? La directiva parte de, bueno, pues de la creación de ese documento europeo único de contratación, que es un documento que inicialmente lo que permite es que el contratista de alguna manera plasme ahí su compromiso de que cumple o de que cumple con los requisitos de los requisitos de la licitación, sin que sea necesario en ese momento inicial aportar toda la documentación, ¿no? Muchas de estas reducciones de las cargas, o algunas, mejor dicho, ya se habían implementado en nuestra legislación en la ley de 2013, la ley de emprendedores y su internacionalización, ¿no?
En el proyecto se recoge el tema de las declaraciones responsables. Lo que ocurre es que, bueno, pues como en otros muchos aspectos, se limitan única y exclusivamente a los contratos adjudicados por las administraciones públicas. Otra tercera vía para favorecer o para ayudar a las pymes y en su acceso a la contratación pública son la flexibilización de los criterios de solvencia, ¿no? Bueno, pues todos sabemos que la solvencia, tanto técnica como económica, es necesaria para, bueno, pues en aras a asegurar el correcto cumplimiento del contrato, ¿no? Lo que ocurre es que si los requisitos o las exigencias de solvencia o de capacidad son enormes, pues habrá mucha seguridad, pero lo cierto es que las pequeñas y medianas empresas difícilmente pueden acreditar esa solvencia y pueden acceder a la misma, ¿no? En este sentido, las directivas 2014 parten de la exigencia de que la solvencia que se exija tiene que ser proporcionada al objeto del contrato, o sea, tiene que tener una relación con el objeto del contrato. Y cambian también un poco el sentido de la exigencia, ¿no? En concreto dicen que el volumen de negocios mínimo anual exigido a los operadores no puede exceder del doble del valor estimado del contrato, ¿no? Es cierto, como en muchas otras ocasiones, que vuelven a decir también que en determinados supuestos es posible excepcionar y exigir un volumen mayor un volumen de negocios mayor, ¿no? Pero el principio general es establecer ese tope del doble del valor estimado del contrato. Recordando un poquitín lo anterior, las directivas 2014 se establecía al revés, es decir, se establecía que como mínimo el volumen de negocios que se iba a exigir como mínimo tenía que ser una vez y media más que el valor estimado del contrato. Por tanto, al margen de que se puedan establecer excepciones y de que entre 1,5 y 2 pues haya más o menos, lo cierto es que el principio general era la inversa, era el de establecer un mínimo. Bueno, si bien esta exigencia de proporcionalidad con el contrato, en el tema de la solvencia puede favorecer a las pymes, hay otro aspecto que, sin embargo, en el tema de la solvencia parece retroceder la directiva, ¿no? Y es en el tema al que acuden muchas pequeñas y medianas empresas, y es el de integrar la solvencia a través de medios ajenos. La integración de la solvencia a través de medios ajenos es una medida que, bueno, pues que ayuda a las pymes, que en un momento inicial no cuentan con esa solvencia y que, sin embargo, a través de esa especie de préstamo de la solvencia de otra entidad, pueden acceder al contrato, ¿no? Por supuesto que sigue permitiendo las directivas 2014 y el proyecto integrar la solvencia a través de medios ajenos, ¿no? Lo sigue permitiendo. Sin embargo, establece dos limitaciones importantes, ¿no? Que en este sentido pueden perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En primer lugar, establece que se pueden fijar determinados elementos de la capacidad como que forman parte esencial de la oferta y que, por tanto, los medios alegados no pueden ser sustituidos por otros, ¿no? Por tanto, puede haber determinados elementos de la capacidad que tengan que ser prestados por el licitador inicial, vamos a decirlo así, ¿no? Y, en segundo lugar, dice, los poderes adjudicadores pueden exigir que volvemos otra vez también a conceptos jurídicos indeterminados, determinadas tareas críticas tienen que ser ejecutadas por el propio licitador, ¿no? La clave está en saber exactamente qué son esas tareas críticas, porque volvemos un poco a lo que he comentado antes, ¿no? Si hacemos una interpretación laxa o que aquí cada uno lo que quiera de lo que son tareas críticas, eliminamos la posibilidad de integrar la solvencia con medios ajenos, ¿no? Sigue exigiendo la directiva y también el proyecto, por supuesto, que es necesario que el licitador acredite que va a disponer de todos esos medios que de alguna manera toma prestados en los efectos de solvencia, va a disponer de todos esos medios durante toda la ejecución del contrato, ¿no? Bueno, pues sería bueno que se establezca también pues a través de qué medidas, ¿no? O si, por ejemplo, pues un compromiso con esos terceros, o a través de una responsabilidad solidaria, etcétera, ¿no? Otra medida en la que no voy a entrar mucho porque se ha tratado es el tema de la limitación de la utilización de los medios propios, ¿no? A ver, yo con el tema de los medios propios tengo una especie de contradicción, y para mí la clave ha estado en lo que ha dicho Fernando, yo creo que sí que has dicho, y es el tema de la premeditación, ¿no? Es decir, yo creo que fácilmente se entiende que
no externalizar algo que se puede hacer con lo que ya se tiene, con los recursos que se tiene, pues eso no es desventajoso, eso ahorra costes y, en fin, aprovechamos lo que tenemos, ¿no? Es decir, no hay ningún problema. Si el tema de los medios propios fuese este que estoy explicando, no habría ni la mitad de la corrupción ni la mitad de los problemas, ¿no? Lo que ocurre es que cuando algo no es premeditado, es decir, se crean medios propios que no se tenían para no externalizar una ejecución o para no sacar un contrato a concurso, pues eso lo que produce es, desde luego, lesiones en la competencia y, evidentemente, perjudica a las pequeñas y medianas empresas y, evidentemente, a todas, ¿no? Se controlan más en la directiva, o se trata de controlar más la creación de medios propios, con mejor o peor fortuna. En fin, yo me remito a lo que ha dicho Fernando y también a una ponencia del IVAP de Javier sobre las directivas y el proyecto y el anteproyecto en materia de medios propios. Bueno, y finalmente, otra de las medidas que trata de favorecer o de ayudar a las pymes es la subcontratación. No tanto la subcontratación como tal, sino también un control de lo que es la subcontratación, porque evidentemente la subcontratación entendemos que puede favorecer a las pequeñas y medianas empresas, pero una subcontratación sin límite, sin control, lo que desde luego puede desarrollar es comportamientos claramente anticompetitivos, ¿no? Se adoptan algunas medidas en las directivas para, en primer lugar, asegurar que los Estados miembros obliguen a los subcontratistas a cumplir todas las medidas en materia medioambiental, en materia social, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y luego se adoptan determinadas medidas para tratar de limitar algo, bueno, pues muy frecuente, como es la morosidad en el ámbito de los subcontratistas, ¿no? Llegando a establecer la posibilidad de que el poder adjudicador pague directamente al subcontratista las cantidades adeudadas, ¿no? También se establece que se puede regular la posibilidad de obligar a un licitador a especificar en su oferta la parte que va a subcontratar. Bueno, la subcontratación se pretende, como digo, que esté más y mejor controlada. Bueno, y finalmente algunas otras medidas de efecto, como decía, indirecto, pues, y que favorecen a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, son todas las que tratan de fomentar la transparencia y dar mayor publicidad, ¿no? Como decía al principio, la eliminación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, el establecimiento del procedimiento abierto simplificado, que se dice que es un procedimiento que por su diseño tiene que permitir la adjudicación en un plazo de un mes, ¿no? Las posibilidades que se recogen, ya veremos cómo se concretan. Las posibilidades que se recogen de que los contratistas puedan completar o puedan completar la parte de la oferta que no presentaron en su momento, todo lo que se refiere a la contratación electrónica. Bueno, y por contra, y ya como me lo indican, tengo que ir terminando. Hay otras medidas dentro de la directiva que a mí me parecen, desde luego, muy lógicas y coherentes, pero que sí es cierto que de alguna medida pueden contrarrestar esta ayuda a las pymes, ¿no? Y son todo lo que ya conocemos como los sistemas dinámicos de contratación, la contratación agregada, ¿no? Es un poco lo contrario, pero claro, aquí nos movemos entre lo que decíamos antes, ¿no? La eficacia en muchas ocasiones y el fomento de la competencia y de las pymes, ¿no? Bueno, pues nada más por mi parte. Bueno, la presentación, la introducción de las novedades en la Directiva de Concesiones ya está hecha. Voy a ser breve y creo que, aun siendo breve, no me voy a dejar nada de lo relevante. La Directiva de Concesiones instaura un nuevo marco jurídico completo e integral que trata las concesiones, las de obras públicas, que ya estaban tratadas en la anterior Directiva de Contratos, y, de forma novedosa, las concesiones de servicios. El gran valor de la Directiva de Concesiones es por tanto, ese. Y es que comienza reconociendo en su exposición de motivos la Directiva de Concesiones los problemas de seguridad jurídica, de falseamiento para el mercado interior, los inconvenientes, los problemas en la lucha contra la corrupción generados del hecho de que no existiera un marco jurídico a nivel europeo que regulara de forma uniforme todas las concesiones, no solo las de obras públicas, sino también la de servicios. Lo bueno, lo positivo que ello va a tener para las oportunidades para el resto de operadores, especialmente para las pymes de las que hemos hablado hoy. Con lo cual, yo voy a intentar
ser breve y voy a estructurar esta presentación en 3 grandes bloques. Lo primero, ¿qué tenemos a día de hoy? ¿Qué es una realidad jurídica para nosotros porque está ya en la Directiva de Concesiones? En segundo lugar, las grandes cuestiones prácticas relevantes, que se plantean en este momento, en este escenario transitorio, hasta que tengamos una nueva ley de contratos. Y en tercer y último lugar, ¿cuál es el escenario futuro previsible si el proyecto de ley de contratos termina siendo el que conocemos a día de hoy? Empezando por las novedades de la Directiva de Concesiones. En cuanto a su ámbito de aplicación, el ámbito objetivo de aplicación son las concesiones de obras públicas y de servicios. Importante, los servicios, ya no necesariamente los públicos, son servicios concesionables según la directiva, los servicios públicos y los que no lo son. Ambos se definen de una forma muy clara en la directiva, uno y otros de forma análoga. Es una concesión de obras públicas o una de servicios, aquella a través de la cual se concede a uno o más operadores la ejecución de la obra o la explotación de servicios, siendo la contraprestación del concesionario la propia explotación de la obra del servicio, y además puede ello venir acompañado de un pago. Y además de ello, deben concurrir 2 requisitos para que estemos ante una concesión que entre dentro del ámbito de aplicación de la directiva. El primero es la transferencia del riesgo operacional, que ya hemos mencionado, y el segundo de ellos es, siguiendo la tradición de las directivas, que se supere un determinado umbral económico. El concepto del riesgo operacional se define con mucho detalle en la Directiva de Concesiones. No merece la pena que lo leamos, pero la directiva se ha preocupado mucho por explicar que, primero, no tiene que transmitirse todo el riesgo operacional al concesionario para que sea una concesión, basta con que se le transmita un riesgo potencial o no desdeñable de, en el fondo, no recuperar las inversiones que él ha realizado. En el fondo, cuando uno lee este concepto, se da cuenta de que es positivizar lo que el Tribunal de Justicia ya había ido diciendo en sus resoluciones, porque el Tribunal de Justicia, a falta de un marco jurídico integral de concesiones en la Unión Europea, había tenido que ir dilucidando muchos conflictos, sobre todo a la hora de interpretar qué es un contrato y qué es una concesión. Entonces, este concepto ahora positivizado viene de ahí. Pero cuando lo leemos nos damos cuenta de que tampoco no es rompedor para nuestro derecho de la contratación. Aquí ya manejaban nuestros tribunales el concepto del riesgo de ventura inherente a toda concesión. Entonces, no creo que en la práctica, habrá que utilizar esta terminología, pero no creo que la práctica sea algo que nos vaya a romper los esquemas internos, ¿no? El riesgo operacional como primer requisito de las concesiones. Y el segundo, una noción que la que ya estábamos acostumbrados, la superación de un umbral económico. Hay un umbral económico, 5.225.000 euros a día de hoy, por encima del cual las directivas presuponen que hay un interés económico transfronterizo, que el resto de operadores pueden estar interesados. Transferencia de riesgo operacional y superación del umbral económico nos lleva a estar dentro de la directiva. Merece la pena también destacar el ámbito subjetivo, porque la Directiva de Concesiones dice que pueden otorgar concesiones los poderes adjudicadores en sentido amplio, mismo concepto que tenemos en nuestro texto refundido, y también otro tipo de entidades por sectores. Y esto lo retomaré al final de la presentación porque eso va a ser relevante. Se abre, como consecuencia del ámbito subjetivo de la directiva, la posibilidad de que otorguen concesiones de servicios otras entidades como sociedades públicas que a día de hoy con nuestro texto refundido no podían otorgar concesiones. Y para terminar con este bloque de qué hay de nuevo en la directiva, merece la pena destacar el plazo de duración. La directiva no hace lo que habitualmente hacen las directivas, que es limitar un plazo de duración, pero establece varias pautas. La primera, como criterio, la concesión tiene que estar limitada, y la segunda, una regla que evidencia una filosofía de tender a la menor duración posible de las concesiones, por lo obvio de la restricción de la concurrencia que generan plazos excesivos. Y para ello, la regla que instaura la directiva es que cuando el plazo de duración de la concesión vaya a ser superior a 5 años, aquel plazo de duración debe ser siempre el máximo admisible, teniendo en cuenta el tiempo razonable que va a necesitar el concesionario para recuperar las inversiones para la explotación de la obra o el servicio iniciales y durante la vía del contrato, y asimismo para obtener un rendimiento del capital invertido. La exposición de motivos aclara
Ojo que la duración de la concesión podría llegar a ser inferior al tiempo que necesita el concesionario para recuperar las inversiones, pero siempre que la compensación que le dé la entidad adjudicadora, la entidad contratante, no suprima su riesgo y ventura. Y esto nos lleva a lo segundo, que a esta directiva, los preceptos de la directiva que he comentado, estos grandes conceptos, tienen todos ellos los materiales, la Junta Estatal, los tribunales administrativos coinciden en que tienen eficacia directa, son derecho interno, tenemos que tomarlos por ahora como si fuera nuestra propia norma, nos llevan a un escenario de transitoriedad, veremos cuándo termina, en el que se plantean grandes cuestiones prácticas relevantes. Y de forma paralela a los grandes temas voy a destacar algunos de los problemas interpretativos o de las cuestiones de difícil resolución. El primero relativo al ámbito de aplicación. Y es que el texto refundido, como sabéis, habla de 4 modalidades de gestión de servicios públicos, no solo la concesión, está también la gestión interesada, el concierto y la sociedad de economía mixta. Estas modalidades desaparecen, no tienen encaje y previsiblemente, como contaré después, no van a aparecer en nuestra nueva ley de contratos. Entonces, nos podemos preguntar qué pasa con esas modalidades de gestión de servicios públicos que con nuestra ley podemos seguir utilizando, qué régimen jurídico tiene. De esto se ha ocupado la recomendación de la Junta Estatal y yo coincido en que el régimen jurídico de estas modalidades de gestión de servicios públicos, cuando no concurran los requisitos de la Directiva de Concesiones, porque si tenemos riesgo operacional, tenemos umbral y encajamos en el concepto, nos vamos directamente a la Directiva de Concesiones, cuando no concurran esos requisitos, el régimen jurídico de estas modalidades no incluibles en la Directiva de Concesiones va a ser, en primer lugar, si se puede considerar que es un contrato sujeto a regulación armonizada con arreglo a la Directiva de Contratos, ese régimen jurídico. En segundo lugar, los preceptos de nuestro texto refundido que regulan de forma general los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada y, en último lugar, aquellas disposiciones del texto refundido que regulan y sigue regulando. Alguien se ríe por ahí porque parece un trabalenguas lo que estoy intentando explicar, pero bueno, al final hay que seguir sacando pliegos y hay que seguir estableciendo el régimen jurídico, ¿no? En este momento transitorio. En tercer y último lugar, decía, aplicamos los preceptos del texto refundido que siguen regulando válidamente la gestión de servicios públicos. Otro segundo grupo de contratos que no sabemos muy bien todavía qué régimen jurídico aplicarles es el de aquellos contratos que efectivamente cumplan los requisitos para ser sujetos a regulación armonizada con la nueva Directiva de Concesiones, y el problema interpretativo que se genera es que nuestro texto refundido no establece una regulación precisa y completa de los contratos de concesión de servicios sujetos a regulación armonizada, porque no existen a día de hoy en nuestro ordenamiento nacional. De nuevo, la Junta Estatal se ha ocupado sobre esto en su recomendación de marzo de 2016, diciendo que en primer lugar a estos contratos debemos aplicarles lo que dice la Directiva de Concesiones con eficacia directa, bastante evidente. Pero en segundo lugar, ¿qué le aplicamos? Lo que dice nuestro texto refundido, como están en el mundo de la Directiva de Concesiones, son sujetos a regulación armonizada. En segundo lugar, lo que dice nuestro texto refundido en general sobre los contratos sujetos a regulación armonizada. Y en tercer y último lugar, lo que dice nuestro texto refundido sobre las distintas modalidades de contratos que siguen existiendo de gestión de servicios públicos. En el ámbito subjetivo, transitoriamente, nos podemos plantear la posibilidad contemplada en la directiva, que otras entidades distintas de las que contempla nuestro texto refundido puedan estar otorgando concesiones de servicios. El texto refundido dice que concesiones de servicios solo las pueden dar administraciones en sentido estricto y las mutuas de la Seguridad Social. Cabe plantearse si, en virtud de la eficacia directa del nuevo ámbito subjetivo y la Directiva de Concesiones, por ejemplo, una sociedad pública podría a día de hoy estar otorgando concesiones si concurren el resto de requisitos, transferencia de riesgo operacional y demás. Y por último, en este escenario transitorio parece claro que las reglas de determinación del plazo de duración de las concesiones que tenemos en nuestro texto refundido están desplazadas por las de la Directiva de Concesiones. Tenemos que atender a lo de los 5 años y al resto de reglas que contempla la directiva. Hay un cuarto y último tema.
que casa muy bien con cosas que hemos ido hablando esta mañana, y es la necesaria adaptación del objeto del recurso especial, y ahora solo voy a tratar el tema de las concesiones. La necesaria adaptación del objeto susceptible de recurso especial a la existencia de una directiva de concesiones con eficacia directa. Hay ya varios precedentes que han admitido recursos especiales en el seno de procedimientos de contratación de contratos de concesión, aplicando las reglas de la directiva de concesiones, transferencia del riesgo operacional y umbral económico, desplazando así una regla específica que tenemos todavía en nuestro texto refundido, que es la del artículo 40, que dice que aunque los contratos de gestión de servicios públicos, entre ellos la concesión, no sean nunca sujetos a regulación armonizada, sí que cabe frente a ellos recurso especial por dos criterios: gastos de primer establecimiento y plazo de duración. Esa regla se desplaza y tenemos que aplicar la directiva de concesiones. Y a mí se me ha planteado en la práctica si ese desplazamiento supone que cuando un contrato no fuera recurrible por los requisitos de la Directiva de Concesiones, si ello hace inaplicable, si ese desplazamiento hace inaplicable nuestros criterios del artículo 40 del texto refundido. Me explico. Cuando no hay transferencia al riesgo operacional o no se supera el umbral económico para que quepa recurso especial por la Directiva de Concesiones, pero sí concurren los requisitos del artículo 40. Yo no he visto aún precedentes, pero tiendo a pensar que sí, que nuestro texto refundido es norma vigente, que no se opone a la directiva, con lo cual no hay ningún problema desde el punto de vista de la primacía del derecho comunitario, y que al final pretender lo contrario sería una especie de eficacia directa vertical descendente. Sería que el poder adjudicador se aprovechara de que las directivas no han sido transpuestas. Entonces, me alegro de ver que asientes. Estupendo. Y por último, para terminar, que además no me han sacado todavía la tarjeta roja, me alegro mucho. La única. Y el escenario futuro previsible en el texto, en el proyecto que conocemos. La nueva ley tampoco no parte de cero, no es transgresora, no es innovadora en la estructura, habla de diferencia en función de contratos, de entidades adjudicadoras, y lo que hace es incorporar la directiva de contratos y la directiva de concesiones. Y al regular las concesiones se ajusta a las definiciones conceptuales de la directiva en cuanto a qué es concesión de obra pública, qué es concesión de servicios, necesidad de la transferencia del riesgo operacional, y, como no podía ser de otra forma, aplica también los mismos umbrales económicos que están en la directiva. Desaparecen, como ya era de esperar, las otras modalidades de gestión de servicios públicos que no son la de la concesión. Desaparecen del proyecto la gestión interesada, el concierto y la sociedad de economía mixta. Y la exposición de motivos confirma la interpretación transitoria que antes comentábamos, que es que cuando en esas otras modalidades de gestión de servicios públicos no concurran los requisitos de riesgo operacional y umbrales, tendremos que seguir tratándolos como un contrato de servicios. Esas otras modalidades son un contrato de servicios a día de hoy. Dos últimas ideas. El proyecto de ley de contratos confirma que cualquier poder adjudicador, no solo las administraciones en sentido estricto, van a poder otorgar concesiones. Es decir, una sociedad pública va a otorgar un contrato de servicios, confluye el requisito de la transferencia de riesgo operacional, el resto de requisitos, estará otorgando una concesión de servicios. Se confirma también, y esto es lo último que voy a decir, que el servicio concesionable no solo es el público. Pueden dar concesiones a las sociedades públicas y pueden darse concesiones sobre servicios que no sean públicos. Esto lo resuelve a día de hoy el proyecto tratando el régimen jurídico de las concesiones de servicios, especificando cuándo lo que va diciendo es sobre un servicio público, y cuando no lo especifican hay que entender que está hablando en general de los servicios. Por ejemplo, cuando va hablando del rescate de las concesiones o cuando habla de los poderes de policía de la entidad contratante, ya aclara que esto es para cuando lo que se concesiona es un servicio público.